Bueno, buenas tardes a todos. Nos pasó de todo recién. La próxima vez va a ser el aula magna de vuelta, pero bueno. A ver, varias cosas. Primero tenía que avisar que armamos una página de Facebook del curso de alguna manera, que se llama... está Rebeca, ¿no? Bueno, está llegando Rebeca. Bueno, se llama como el curso, tiene el mismo título, pero los que quieran participar de la página, pues por ahí pensamos que nos faltaba algún lugar de comentar, es un grupo cerrado, pero poder subir algunos artículos, compartir experiencias, que alguien quiera decir algo, compartir, no sé, digo, tenemos un foro que no damos abasto para la gente que hace el virtual, pero no teníamos ninguna manera como de comunicar ideas y compartir experiencias, y entonces se armó un grupo cerrado que pueden, los que tengan ganas simplemente se meten. Ahora lo decimos un poco mejor porque tiene un título específico. El título llama Uso de sustancias y conductas adictivas 2018. Lo repito. Uso de sustancias y conductas adictivas 2018. Y la idea es más bien generar que funcione como un espacio de diálogo, fundamentalmente. Bien. Lo otro es que seguimos con la idea de armar la guía de recursos. Se va sumando gente de a poco, pero los que no la hayan hecho, por favor, anímense a completar los datos y anímense a compartirla, porque la idea es que vamos a juntar información, yo creo que hasta octubre, y ahí la vamos a publicar, octubre, noviembre. Después después se irá renovando, ¿no? La idea es, lo cuento de vuelta por si alguien no lo había escuchado, es que con todos los integrantes en la forma virtual y en la forma presencial podamos terminar este curso a fin de año en noviembre, todos nosotros teniendo una guía de recursos de personas que se dedican, profesionales y personas que se dedican al consumo problemático de sustancias en distintos lugares del país y que tienen un determinado perfil de atención en lo público y en lo privado, individualmente y en equipos. No hay que olvidarse nunca de que hay mucha gente que trabaja individualmente y que a veces tiene un trabajo muy solitario y que también está bueno saber y darle como una chance de conexión a esas personas que tienen un desenvolvimiento profesional individual. Trabajar en equipo es muy difícil. Bueno, hoy creo que arrancamos como una secuencia de clases muy especial, porque vienen ahora, por lo menos es muy interesante, porque vienen 3 clases como muy relacionadas con la lectura política y la lectura social, y después terminamos en neuroimágenes, ¿no? A fin de mes. Así que alguien diría cuál es la consistencia interna del curso. Bueno, las fechas que ponen los docentes es la consistencia interna. Pero lo tenemos, en primer lugar me toca presentar, y vamos a hacer, como fue un muy largo toda la introducción hoy, muy problemática, imagínense los pacientes rebotando en los pasillos del hospital, que nadie los atiende, que nosotros nos pusimos más o menos de mal humor por una puerta que no podíamos abrir en media hora. Así que bueno, hoy con un enorme gusto voy a presentar a Juan Manuel Supa Altman. Él es abogado, yo lo considero escritor, y él no me lo... y periodista también. Yo lo conocí a Juan Manuel gracias a unas notas, bueno, primero gracias a la revista THC, que acá está Ale Sierra, una de las personas importantes de la revista, y vale la pena mencionarlo, y la verdad es que gracias a una secuencia de artículos en la revista THC acerca de la historia de la prohibición, pero local. Muchas veces nosotros estudiamos la historia de la prohibición y empezamos a hablar de muchas reglamentaciones y cuestiones que son internacionales y en Estados Unidos. Y bueno, él se dedicó a estudiar algo para mí muy interesante, que es lo local y lo latinoamericano. Y en esa serie de artículos de la revista THC, ahí tuve la chance de conocerlo, y luego lo conocí en otros ámbitos. Pero fue muy importante para mí ese conocimiento de él. Así que él, lo digo yo, siempre cuando los autores de los libros les da una cosa extraña de mostrar sus propios libros, pero vale la pena que lo conozcan, lo habíamos dicho. Este es el libro que acaba de editar, ¿tá? La prohibición, un siglo de guerra a las drogas. Yo le pedí que traiga libros, no fue una idea de él, ¿tá? Así que los que al final tengan ganas de tener el libro, qué sé yo, dedicado por él o a precio, lo que fuera, bueno, tenemos libros para vender al final. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Disculpa las demoras a todos.
Hola. Bueno, ante todo agradecerles la presencia, agradecerle a Fede y a todo su equipo la invitación a ser parte de este curso. Es motivo de alegría para mí y espero que sea un poco medianamente provechoso para todos. Ante todo, algunas cuestiones introductorias. La primera es que el tema que vamos a tratar hoy es un tema de largo aliento, es decir, vamos a ingresar por la historia de la previsión en Argentina, lo que nos va a llevar inevitablemente a la historia de la previsión a nivel internacional, ya que es una consecuencia y no es un episodio autóctono en absoluto. Y por otra parte, vamos a hacer una breve revisión de la Ley Nacional de Salud Mental y algunos de sus aspectos que también podría ser motivo de una charla completa, pero que bueno, vamos a hacer un poco una introducción sobre ella y siendo estas las características de la charla, creo que es importante tener en cuenta que depende más de ustedes que de mí y de la charla en sí, es decir, vamos a tirar puntas de diferentes temas que todos deberían ser profundizados para ser comprendidos, en caso de que puedan ser comprendidos, no es tan fácil. No es tan fácil y ahora voy a contar un poco en dónde radica la dificultad, por lo menos para mí. Pero bueno, quiero decir esto, o sea, son muchos temas, son temas que cada uno de estos podría ameritar una charla, un curso en algunos casos, y hoy los vamos a ver un poco así salpicados, entonces quizás, nada, les pongo a ustedes la responsabilidad de que en caso de que les interese, bueno, procuren la forma de seguirlos, y hay literatura y hay caminos, en algunos temas más, en otros menos, pero hay formas de continuarlo. Y cuando digo que no es sencillo, es porque a mí mismo no me resulta sencillo y a mí mismo no me resultó sencillo elaborar un libro sobre la historia de la prohibición, en el sentido de que es un tema completamente jabonoso. O sea, cuando uno quiere darle un determinismo, cuando uno quiere encuadrarlo dentro de un determinismo, a mí por lo menos, le soy franco, se me hizo completamente imposible. Uno parte, por lo menos en mi caso, del prejuicio de los atropellos, del imperialismo y la política exterior norteamericana y el impacto geopolítico y etcétera, y todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces, bueno, podría ser la cuestión de el higienismo y el positivismo y el control sobre los... Bueno, también es verdad, pero tampoco es toda la verdad. Entonces se da la cuestión económica de el negocio y la renta extraordinaria o el lucro extraordinario que genera una mercancía sujeta a... a un control porque es clandestina y entonces el riesgo que implica moverla, transar con ella, hace que aumente a niveles ideales, como todos sabemos, su costo y el costo de su transporte, etcétera. Pero tampoco es toda la cuestión. Y tampoco todos estos temas que dije dan por agotado las diferentes variables que intervienen en la historia de cómo se fueron prohibiendo las sustancias en el mundo y en Argentina. Por ejemplo, no nombramos de movida la influencia de ciertas ideas religiosas, tanto de cuño protestante como católicas, que también han intervenido y han sido importantes en la construcción del discurso prohibicionista. Cuestión que todo esto, agregado a que yo no soy docente, se los presento como un desafío para ustedes, más que para mí, en el sentido de que vamos a tratar de todo esto sacar algo en conclusión. Quizá la conclusión es que tenemos que lidiar con algo que no es 2 más 2, sino que tiene diferentes niveles, diferentes tensiones, y así es la vida, ¿no? A veces las cosas no son sencillas, casi nunca, y hay que lidiar con lo que no tiene una solución o una definición tan taxativa como no sé, una cuenta aritmética. Así que, en principio, estas son las precauciones antes de meternos de lleno en lo que sería el desarrollo de la exposición, de la charla. Bueno, lo primero es que habría que definir un poco qué es el previsionismo y si el previsionismo existe como tal cosa. Es decir, a todos nos suena que el previsionismo debe ser la corriente dentro del campo de las ciencias sociales, de las ciencias médicas, que procura solucionar un fenómeno que todos conocemos, que es el de el uso abusivo y las adicciones, inclusive el problema político del comercio, del contrabando de sustancias psicoactivas,
intenta solucionarlo a través de poner este conflicto en el campo del derecho penal, que es el campo en el cual el monopolio del Estado ejerce su violencia para dirimir algunos conflictos y salvaguardar algunos bienes jurídicos que están en peligro, ¿no? Esta es una definición, acá me sale el aspecto leguleyo, pero cualquier ley penal, quizás sea una verdad de perogrullo para algunos, pero para otros no, implica que hay un bien jurídico que se protege. Como ese bien jurídico está en peligro, el Estado resuelve llevar a fondo su monopolio del uso de la fuerza y protegerlo por medio de la coerción. Que significa, si vos haces tal conducta, te penamos. Bueno, el prohibicionismo es, frente al problema del consumo de sustancias psicoactivas, que por X motivo las sociedades consideraron que era un problema que había que atender, hay que intervenir desde este lugar, desde el lugar de que los jueces, la policía, las cárceles, el conjunto de los dispositivos penales tomen intervención y hagan de este problema un problema de su campo. Ya no es médico, ya no es religioso, ya no es difusamente social. Es un problema del sistema penal. Y esto es importante porque cuando lleguemos a la etapa actual, vamos a ver que muchos, inclusive muchos que podríamos considerar gente progresista y demás, como sostienen una idea un poco de la función paternal de la prohibición, ¿no? Como un aviso que en caso de que se retire, si nosotros decimos que no está penado el consumo de sustancias psicoactivas, parece una autorización, como por sentido contrario. Bueno, es una mirada, pero es poco rigurosa. Que una materia, sea materia penal, no es una cuestión de pedagogía. Tiene consecuencias muy concretas sobre los cuerpos y sobre los agentes del Estado, que tienen la misión de intervenir y tomar medidas, porque es lo que ordena el Código Penal o las leyes en los países que ni siquiera tienen Código Penal. Entonces, el prohibicionismo, en una mirada, digamos, de justamente lo que decíamos antes, muy reduccionista, muy taxativa, sería esto. Sería este conjunto de corrientes, de personas, de ideas, de prácticas que sostienen que la cuestión del consumo de drogas y la cuestión del comercio de drogas demanda de la intervención del sistema penal. Este sería como un punto. Y ahora que esto está más o menos así, como que nos podemos entender sobre qué es el prohibicionismo, bueno, no dijimos demasiado, porque volviendo a lo que decíamos en el principio, hay un montón de actores que piensan más o menos lo mismo y desde diferentes puntos de vista. Entonces, vale la pena ir un poco hacia atrás, hacia los inicios del prohibicionismo como lo entendemos hoy en día, lo que podríamos llamar el prohibicionismo moderno, lo que hoy tiene el título de guerra a las drogas, para ver cuáles son las fuentes que llevan a estas medidas. Y son de diferente tipo. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, en principio es muy particular que todos estamos de acuerdo que se trata de una patología, un consumo problemático o una adicción, por lo menos en un principio también se vio así. Y esto yo creo que es imprescindible, por lo menos en el libro lo pensé, porque lo pensamos, porque los libros nunca son experiencias individuales, ¿no? Siempre uno habla con diferentes personas y va construyendo también una idea. Nunca, no valía mucho la idea de pensar cómo era la prohibición en la Roma antigua, que existían prohibiciones, había sustancias que eran consideradas peligrosas, no tenían esa idea que tenemos nosotros de las drogas. Ellos creo que tenían un criterio más sabio, que decían, bueno, las drogas, las sustancias depende de cómo se usen, pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden matar, pueden curar, depende de su uso. Entonces estaba bueno marcar como un punto de corte y decir, bueno, a partir de ahora podemos hablar de una prohibición, que es la prohibición que nosotros asistimos como testigos de época, que es esta. Y para eso había que encontrar un hito, y yo creo que ese hito emergía con mucha claridad, y era las guerras del opio en China, que no sé si las conocen ustedes o si las escucharon nombrar. Son dos conflictos armados en China, justamente,
que tuvieron como centro la disputa en torno al opio. Y lo tomamos como hito porque ahí se presentaban varias cuestiones que nos parece que perduran en el tiempo, además de que concretamente de esos conflictos, que nos van a parecer un poco difusos, surgen las convenciones modernas, las convenciones internacionales, que obligan a los estados a tomar medidas para controlar estas sustancias que son señaladas como sustancias riesgosas y sustancias que deben ser puestas bajo control. Pensemos un poco en el escenario de la China de ese momento. Es un esfuerzo, ni ustedes ni yo estuvimos ahí, ni ustedes ni yo vimos demasiadas películas con respecto a la China del siglo XVIII y del siglo XIX, pero de movida sabemos que era un país todavía que no estaba integrado todavía al mercado capitalista moderno internacional en términos mercantiles, en términos comerciales. Todavía preservaba un régimen feudal. China, o sea, era común que los campesinos se autoabastecieran, o sea, producían su ropa, producían sus cubiertos, sus utensilios, producían granos, diferentes cosas. China es enorme, tributaban al rey, pero no estaba la economía armada en función de los puertos y del intercambio entre diferentes países. Entonces tenemos que ponernos en la cabeza que estamos hablando de un imperio enorme, antiquísimo, y con una economía que no estaba integrada. Y este es un dato importante porque suceden dos cosas en la guerra del opio que yo creo que son fundamentales para entender cómo funciona la prohibición hoy en día, aunque parezca un poco peregrina la idea. La primera de esas es que la mercancía, o sea, las sustancias psicoactivas aparecen como una mercancía en términos capitalistas modernos. Es decir, durante muchos siglos, las drogas, para llamarlas como genéricamente se las conoce, aunque sepamos que es un paquete que mete un montón de sustancias de diferentes compuestos moleculares y etcétera, pero llamémoslas así para entendernos, las drogas tenían un valor de uso y tenían además la calidad de que eran utilizadas pero en determinadas ceremonias rituales, bajo determinados contextos culturales, y en general, tanto en Europa como en América Latina, o lo que hoy es América Latina, las Américas, se da una característica de que había una mezcla como entre el sacerdocio y la medicina, ¿no? En muchos casos, el chamán o los análogos en diferentes culturas, civilizaciones, administraban muchas de estas sustancias psicoactivas. En el caso de Europa, bueno, la brujería, que era como una especie de saber pagano que se transmitía, y fíjense que las dos tradiciones, digamos, que se lo llama saberes, ¿no? Como una forma de diferenciarlos de las ciencias positivas y demás, terminaron brutalmente perseguidas por las iglesias cristianas de todos los cuños, ¿no? Y acá hacemos un breve paréntesis, nos vamos de China, pero es importante, porque por ejemplo, bueno, ahora se fue, pero recién estaba el edicto del peyote, acá atrás, que fue un edicto que salió en Nueva España, lo sacudimos, me dice Fede. Bueno, no hay señal, no importa. Después hacemos un pasaje y traje un par de cosas para ver de época. Pero bueno, les decía, el edicto del peyote, no me acuerdo el año puntual, pero es tipo principio del siglo XVI, 1500 algo, que prohibía el uso del peyote bajo castigos físicos. Y así como esto, se prohibió el uso del tabaco en otros lados. Inclusive Hernandarias, quizás el adelantado, o no era virrey, pero el gobernador más importante que tuvo Buenos Aires en esa época, o lo que el virreinato, la verdad que no me acuerdo ahora, pero era gobernador de Buenos Aires, prohibió la yerba mate. Y prohibió la yerba mate diciendo que era un influjo del demonio. Entonces había acá como una primera persecución de las drogas en las Américas por la conquista española, y en un contexto de época que hoy nos parece medio, nos suena medio extraño, que es la demonología. O sea, se emparentaba a estas drogas con la presencia del demonio. Y si ustedes se fijan, es el mismo discurso que abrió la puerta a la persecución de las brujas en Europa, que también, como manejaban saberes, que hoy llamaríamos alternativos, y ahí está, este es los inquisidores contra la ética, privacidad y apostasía, pues acá está que el que consuma peyote estará sujeto a castigos físicos y etcétera. Bueno, pero porque se perseguía la experiencia psicoactiva,
en el sentido de que era una especie de matrimonio con el demonio, entonces claramente de apostasía, claramente era una cosa hereje. Así que ahí tenemos una primera persecución, y en Europa, como les decía, pasa algo muy similar, y acá hacemos la demonología. Aparece. Es un día de humedad y demonios. Bueno, quizás debemos callar algunas cosas. Bueno, cuestión que en Inglaterra, en Europa, los puritanos, que son estos que en el Mayflower cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a los Estados Unidos y fundaron las colonias, y de esas colonias vino la potencia mundial, que son los Estados Unidos, también fueron inquisidores. O sea, no fueron inquisidores católicos, pero también persiguieron a las brujas, y la persiguieron por los mismos motivos que los católicos, o sea, considerando que sus prácticas eran demoníacas. Este carácter, o sea, todos sabemos que las cosas que arraigan en la cultura no desaparecen en 2 generaciones y que de forma fantasmal siguen estando. Entonces es interesante esto. Pero lo cierto es que ¿te ayudo con algo? Ahí va. Bueno, les decía, pero lo cierto es que en la guerra del opio en China hay un salto que tiene que ver con la economía, y que ya estamos hablando de la entrada en la revolución industrial. Entonces ya la producción no es una producción artesanal, se empieza a producir en otras escalas, se empieza a producir bajo otros procesos productivos, y lo que antes era una especie de sustancia ritual pasa a ser una mercancía en términos de cualquier otro producto que es una mercancía. Es decir, como se producen cuadernos, hojas, computadoras, hoy en día, bueno, se produce también sustancias psicoactivas. Esto trastoca completamente la llegada, y no es que no hubo antes quien produjera, qué sé yo, no importa. El hecho es que como fenómeno sistémico, esto llega y se queda. No es que hubo una moda del hashish en, no sé, lo que hoy es Etiopía en el siglo XVII, sino que ya el conjunto de la economía mundial se ordena bajo formas productivas en las cuales la producción de mercancías es masiva, y el tráfico de estas mercancías es cosa de todos los días. Entonces, esto que nosotros tenemos integrado hoy, de forma que ni lo razonamos, en esa época trastoca el conjunto de las relaciones sociales, y en un país como China, que era un país completamente atrasado en relación a estos fenómenos, lo sacude, porque además, y esto ya tiene que ver con una cuestión particular histórica, desde la India, que era una colonia británica, se dan cuenta de una cuestión, que es que a los chinos no les interesa comprar casi nada. Entonces la balanza comercial entre los comerciantes de las Indias Orientales, británicos, y China era completamente desfavorable para los británicos, que no estaban tan acostumbrados a que fuera desfavorable la balanza comercial. Entonces, insistiendo, se dieron cuenta que lo que sí entraba era el opio, y lo que sí podían instalar como consumo era el opio. Entonces empezaron a inundar de opio China, porque la moneda de cambio empezó a ser el opio. O sea, pagaban en opio productos que les interesaban de China, como el té, las especias, la porcelana. Esto generó consecuencias de tipo sanitarias y de tipos sociales, urbanas, o de, no sé, gregarias, y consecuencias también económicas, que en un momento el tesoro del emperador se dio cuenta que estaban dando mal las cuentas. Y es interesante lo de China, por eso decimos que es un punto de partida que persiste, porque cuando se dan cuenta de esta crisis, toman varias medidas, y es una crisis muy larga, empieza en 1750, pero estalla en 1840, 1840 y algo, y se abren 2 corrientes, los prohibicionistas y los que dicen, no prohibamos el opio, regulémoslo, quedémonos con una parte, hagamos como una especie de régimen fiscal específico para el opio, y bueno, nada, somos parte del negocio. Pero se imponen los prohibicionistas, van a la guerra con China, con Inglaterra. Esta parte más anecdótica se las ahorro porque tenemos que ver muchas cosas, pero lo cierto es que Inglaterra va más allá de la cuestión del opio, y cuando se impone en esta guerra, que se abre por el comercio de opio, le impone un tratado a China que es muy, muy, muy desventajoso, que inclusive cierta literatura lo llama los tratados humillantes, ¿no? Como una especie de síndrome de época,
o síndrome de época, y que es, o sea, tienen que entregarles pedazos de su territorio, sus comerciantes tienen, o algunos de sus representantes tienen inmunidad, o sea que no pueden ser juzgados por tribunales chinos, sino que tienen sus propios tribunales. Inclusive, bueno, en la Segunda Guerra del Opio ya avanza como directamente partes de la ciudad son de cada una de las potencias coloniales, porque Inglaterra se haría con Francia y demás. Es un tema muy complejo, no quiero meterme en el hecho histórico en sí porque nos vamos a perder un poco, pero lo importante es que, además de la cuestión de la economía, hay un segundo efecto, que es que la cuestión de las drogas se convierte en una cuestión geopolítica. O sea, va más allá de la cuestión sanitaria, va más allá de la cuestión económica. Lo que se dan cuenta es que pueden hacer política a partir de la regulación del mercado de las drogas y empiezan ellos mismos, digo los ingleses, a marcarse entre los que decían sigamos con la sustancia clandestina porque nos conviene, porque como decía hay una ganancia extraordinaria, no pagamos impuestos, ya podemos avanzar por los ríos interiores porque los habían abierto por estas guerras, sigamos en esta, y lo que decían probemos con un régimen regular. Entonces este es el segundo elemento, ¿no? El económico y también el geopolítico. Entonces, estas dos cuestiones son centrales porque son elementos que van a perdurar a lo largo de el siglo y medio y hasta la actualidad. Hoy en día creo que si no vemos que la cuestión de la política de drogas tiene aspectos geopolíticos, aspectos económicos, y nos limitamos al fenómeno, digamos, sanitario que existe y que podemos desarrollar, no estamos viendo la película, más allá de que pensemos de que está bien o está mal. Pero, sin dudas, es la característica central del fenómeno de drogas en la modernidad, es esta. Déjenme chusmear en qué ando. Entonces, un poco estos son los dos elementos, y vamos a hacer un último cierre con China para irnos de un lugar tan lejano y fantasioso en un principio, y vamos a meternos en Argentina. Pero antes de irnos de China, hay una cuestión que creo que es importante, que es que de esta larga historia que les conté, en 1900, con las fechas me van a tener que perdonar porque yo le chingo algunas, pero les tiro más o menos la época porque es lo importante. En 1908, por ahí, Estados Unidos convoca la primera conferencia internacional del opio, que se realiza en China misma, donde diferentes países van a discutir, financiado el encuentro por los Estados Unidos, qué hacer en relación a la cuestión del opio, ¿no? Que ya se había convertido en un tema que ya no era entre ingleses y chinos, sino que era un tema que involucraba a un conjunto de países que estaban interesados en cómo se iba a regular la cuestión del opio a nivel mundial. Y acá recordemos que el opio era el anestésico más potente de su época y probablemente siga siendo, acá habrá muchos médicos que lo sepan, lo deben saber mejor que yo, debe ser de los anestésicos más potentes hoy en día. Entonces estamos hablando de un bien que su valor medicinal es importante. Y lo que decían los Estados Unidos es que había que regular para que solamente se utilizase a fines médicos, lo que en principio no suena nada ilógico, sino que tiene algún nivel de racionalidad. Y de este encuentro en China surge la primera convención del opio, que es de 1912, que se firma en La Haya, en Holanda, y que compromete a un conjunto de países, y que es importante que lo veamos, por lo menos en esto de la historia de la prohibición, porque es la convención madre de todas las que vienen después. O sea, sin la convención de 1912, no hay convención de Ginebra en 1932, no hay convención del 36, no hay convención única en el 61, todas cosas que vamos a ver ahora. Y acá, otro paréntesis, les dije que esto iba a ser arduo, que iba a tener diferentes interrupciones, pero es esto, o sea, vamos a ir viendo normativa, porque depende de cómo veamos la normativa, tiene sentido o no, o puede ser un recurso leguleyo o no. Si vemos cada una de estas normas como la expresión de una tensión de época, y no como artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, o sea, lo que nosotros los abogados llamamos la hermenéutica de una norma, que es leer qué carajo quiere decir, bueno, o sea, la norma en sí, una convención internacional, no es estrictamente 1, 2, 3, 4, sino que es el producto final
de una serie de disputas políticas, de acuerdos políticos, de tensiones políticas, y si no lo entendemos así, yo creo que no lo entendemos, o sea, o por lo menos nos quedamos con una parte limitada, que es la de ver la parte dispositiva de una ley, que bueno, tiene sus aplicaciones, es importante, pero que en contextos de entender la prohibición mundial de las drogas o de intentar acercarnos a comprenderla, yo creo que no alcanza, y por eso es importante que veamos esta Convención de 1912. Y una última cosa dentro del contexto de China, que es por qué se vuelve a la prohibición, porque finalmente no se los dije, pero en esa disputa entre los que decían aceptemos pagar algún nivel de impuestos en China y los que decían no, sigamos con la clandestinidad, después de la Segunda Guerra del Opio, que es más o menos 1860, por ahí, se imponen los que, o mejor dicho, se llega a un acuerdo con el emperador de China, muy debilitado, de pagar una serie de impuestos por el comercio del opio en la misma China. Y acá surge de vuelta la cuestión geopolítica y económica, que en la medida en que se regula el mercado del opio en China, empieza a surgir un proceso de sustitución de importaciones en China. Surge un fenómeno económico que se llaman los CONSI, que eran como lo que podríamos llamar pools de productores, que obviamente tenían una serie de ventajas comparativas frente a las Indias británicas, que estaban en China, estaban asociados, tenían menos gastos de transporte, se conocían entre sí y empiezan a generar su propia acumulación originaria. De hecho, no me consta, pero diferentes papers dicen que muchos de los primeros bancos chinos son bancos que se hicieron con la guita de los CONSI, o sea, de la producción del opio local, empezaron a acumular bancos y hacer bancos locales, que es una forma, digamos, elemental para que surja un capitalismo en cualquier lugar del mundo. Si no hay bancos, es muy difícil, y así también hubo muchos bancos británicos que surgieron de la guita del opio en China. Todo lo que es Hong Kong, o buena parte de lo que es Hong Kong, o lo más antiguo de lo que es Hong Kong, también tiene que ver con esa acumulación originaria del opio de aquella época. Entonces, en la medida en que se da este fenómeno de sustitución de importaciones y que por otra parte empieza a haber presión de otros sectores empresarios en Europa para que se abran los mercados a otros productos, se empieza a rediscutir la regulación del opio y se empieza a cocinar nuevamente el caldo para una prohibición. Y esta prohibición ya no es solamente lo que decíamos antes, que es razonable de que el opio tenga un control para su uso medicinal, sino que se requiere que haya castigos sobre los usuarios chinos. Y en 1911, 1912, la ley interna de China vuelve a ser muy dura con los usuarios chinos e imponerles castigos muy importantes que incluyen la cárcel por muchos años. Entonces acá vemos como una especie de combo que configura un poco los datos que tenemos que tener en cuenta para ver cómo llega el tema de Argentina, y ya nos metemos en nuestro querido país. En Argentina, yo no tengo control del tiempo. No sé cuánto vamos. ¿Son las 8? Bueno, vamos a cerrarlo lo antes posible, pero es largo. En Argentina hay una primera etapa de la prohibición, y estas son de las cosas que uno cuando va investigando se va dando cuenta que se equivocó y tiene que volver. Como le decía yo, quizás por militancia política o por ideas mías, tenía como la idea de esto, ¿no? Del imperialismo, el que había sido como tirar los dados y nos habían cagado con este tema. Disculpen las palabras. Pero en realidad, una cosa interesante es que no fue tan lineal, sino que hay una raigambre propia argentina, y como obviamente Argentina es Latinoamérica, latinoamericana podemos decir, que tiene que ver con el higienismo, el surgimiento de, o la importancia que tuvo el positivismo en la medicina en nuestros países durante esa época, que fue muy importante. Basta ver la bandera de Brasil, que dice orden y progreso, que es la insignia del positivismo, inclusive los regímenes como el de México, que se llamaba régimen de científicos, porque había un dictador y alrededor de un conjunto de científicos que le decía más o menos lo que científicamente tenía que hacer para gobernar bien. Entonces, acá hay una característica que es particular del prohibicionismo latinoamericano, que es la alianza médico-policial. Y esto que parece una idea ideológica, valga la redundancia,
no es ideológica, sino que tiene una bajada muy concreta, y es que el primer proyecto de ley que se presenta en Argentina sobre toxicomanías, en particular de alcaloides, fue presentado de manera conjunta por el comisario de Buenos Aires, Jacinto Fernández, y el diputado Leopoldo Bar, que era un médico progresista, o sea, no era un reaccionario, sino que era un progresista, y goyenista, masón, un porteño típico progresista de su época. Entonces, esto que ideológicamente puede sonar tipo como una especie de encuadramiento Foucaultiano de lo médico policial, Alanga, es concreto. O sea, era un médico y un cana que presentaron un proyecto que es el proyecto Bar, y que en 1924 se aprueba. Yo acá, después, si tenemos tiempo, traje los recortes de la época, de Diario Crítica, que es el diario que es el primer diario de masas. No sé si ustedes lo conocen o lo escucharon nombrar. Crítica de Natalio Botana es el primer diario de masas en Argentina. Es un fenómeno social muy importante porque empieza a jugar los medios de comunicación, más allá que existía la prensa, La Nación y otros diarios importantes. Crítica es lo que se llama un diario moderno que interviene en la vida social, toma partido, hace demagogia y toma este tema de la política de drogas y de la prohibición de los alcaloides como una campaña que se pone al hombro, y durante todo 1921-1922 machaca con la cuestión de que hay que hacer algo con respecto al consumo de alcaloides, y que el Departamento Nacional de Higiene, que es lo que es un poco el Ministerio de Salud hoy en día, no estaba haciendo nada, ¿no? Y ahí empieza a armarse todo como el conjunto de acuerdos y alianzas que llevan a la ley. Es interesante dos cosas. Una, que Bar y el higienismo, como le decía antes, no es una corriente conservadora en el ámbito de lo que es la política argentina. Más bien todo lo contrario, como le decía, es irigoyenista, que es la expresión de la llegada de los sectores populares a la disputa política. No es católico, es judío, es el primer presidente de River Plate, un dato de color, y además un chabón que presentó leyes en favor del voto femenino, de los derechos de los trabajadores. Es decir, no es un reaccionario en términos de un tipo conservador para su tiempo, todo lo contrario, y es una característica del higienismo. El higienismo, si bien hoy en día lo vemos y no podemos dejar de percibir que tiene un tufillo a control social y que tiene que ver con el surgimiento del urbanismo o de las grandes ciudades y de la llegada de los inmigrantes y del control social sobre la clase obrera, que en esa época en Argentina es casi una novedad, porque no había, un país completamente rural. Pensemos que en Argentina, en 1910, por primera vez se revierte la tendencia y deja de ser un país predominantemente rural para ser un país predominantemente urbano. Entonces, el problema del higienismo, que como les decía, hoy lo vemos con esta mirada nuestra y decimos, estos en realidad medio unos oligarcas que estaban tratando de imponer una moral pública, o por lo menos algunos amigos míos lo ven así, quizás ustedes no. En realidad, o sea, tiene muchos aspectos positivos, como la difusión de ciertos hábitos saludables, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pasa que eso se confunde con otros hábitos o con otras cuestiones como el control de la vida sexual o de ciertas estigmatizaciones que se hacían de la vida de los conventillos y demás, pero que, quiero decir, es parte también de comprender el fenómeno. Y hasta el momento en Argentina no había habido mucho tema con respecto a la cuestión del consumo de drogas. Era muy marginal. En un principio había sido aristocrático directamente. Después de aristocrático pasó como a ser un asunto de los márgenes. Y con Bar y la campaña de crítica baja. Recién en 1919 había habido por primera vez una ley administrativa que penaba al que expendía sustancias alcaloides, se llama en ese momento, sin autorización o sin fines médicos, pero un control administrativo. Entonces, es completamente una novedad, y a tal punto es una novedad que parece, y esto es importante, parece una ficción, porque cuando uno lee Los peligros de las toxicomanías, que es como se llama este libro, que es el que acompaña el proyecto de ley de Bar y de Fernández, no tiene un recorte epidemiológico. O sea, no dice, el problema de los alcaloides en Argentina afecta a
tantas personas en Buenos Aires, tantas personas en Chaco, tantas personas acá, de tal manera, no sé, con palabras de la época, ¿no? Monomaníaco, tal cosa. O sea, no hay nada de eso. Lo que hay es una presentación en lo que hoy podríamos llamar amarillismo. O sea, se relatan casos de forma exhaustiva y con un lenguaje vinculado al romanticismo literario de la época, que ya es otra cuestión tratarla, pero que es un lenguaje muy florido y así exuberante, pero es como se presenta el caso. Entonces, si bien es presentado por un médico copado, y etcétera, y un policía que parece preocupado por la vida de los vecinos, no tiene un rigor científico. Y esto no lo digo yo desde la mirada de hoy, sino que ni siquiera para la época. Inclusive muchos médicos lo criticaron en su momento, decían que no sabían cómo iban a operar oftalmológicamente, porque la cocaína se usaba para eso, etcétera. Entonces, este es un dato, ¿no? O sea, desde el principio, la regulación de la política de drogas estuvo completamente enajenada de los argumentos científicos, digamos, rigurosos de su tiempo. Después vinieron otros ad hoc, y tampoco es que una argumentación científica es todo en la construcción de una ley y de un consenso social. Pero es importante tenerlo en cuenta, porque estamos tratando algo que en principio es una patología. Entonces, este es un dato importante, y en 1926, pero acá un recorte, que es la primera ley de 1924, y la segunda, que es la de 1926, es la que efectivamente pena la tenencia simple, que acá lo miro Alejandro porque otra vez charlábamos una cuestión de la diferencia entre la pena del consumo y la pena a la tenencia simple, que, bueno, es una cuestión jurídica, o sea, se habla de la penalización del consumo, en realidad en términos jurídicos lo que se pena es la tenencia simple, ¿no? Yo creo que vale un poco mezclar las cosas porque básicamente es lo mismo, salvo que esa tenencia se demuestre posteriormente que es para tráfico o comercio. En principio es la forma de perseguir el consumo personal, y eso es lo que sucede en 1926. Y en 1930, un fallo de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires dice que es constitucional frente a la primera presentación que se hace de que obviamente está violando el ámbito privado de las personas, que es el artículo 19, que dice que los actos privados de los hombres solo están sujetos al juicio de Dios si no afecta a terceros, que es el artículo que va a ir y volver eternamente en la Corte Suprema, en los diferentes vaivenes entre sus fallos más prohibicionistas y sus fallos más aperturistas, digamos, más liberales inclusive en este sentido. Entonces, creo que con esto, y un poco a los pedos, cerramos la primera época, ¿no? Quizás, para complicarla un poco, agrego una última cosa, que es que en simultáneo, y esto es importante para lo que viene a continuación, existe un instituto en el derecho argentino, que los que trabajan en salud mental, por ejemplo en esta ala que estamos en el hospital, lo deben conocer, que es el de la insania, el de la incapacidad, o sea, es la pérdida de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es... Yo siento un continuo... como una fritura, ¿ustedes también? ¿Sí? Yo creo que se habla así, ¿se pierde mucho? No sé qué es para la virtual. Ah, ok. No sé con qué está rebotando. Con este, ¿no? Hola. Bueno, como les decía, la insania. Que cuando vayamos a la ley de salud mental vamos a ver que es un instituto importante en lo que hace a la regulación civil de la salud mental. Pero concretamente es como una especie de equilibrio difícil entre el derecho penal, que prohíbe la tenencia simple, y el derecho civil, que dice que para aquellos que están en una condición en la que han perdido la razón, que tienen una adicción, una manía por adicción, pierden
su derecho a realizar actos jurídicos, que es básicamente perder toda la vida civil. O sea, no podés comerciar, no podés hacer ningún acto que tenga consecuencias legales. Casarte, adoptar, testar, lo que ustedes se imaginen, no pueden. Necesitan que otro lo haga en lugar de ustedes, lo que se llama el régimen tutelar. O sea, un tutor que en esa época, inclusive en el caso de los embriagados y los toxicómanos, era el defensor de menores, que un poco da la idea, ¿no? Y acá aparece un poco da la idea de cuál es el criterio que se tiene con respecto a las personas que padecen adicciones, de alguien que... La construcción del adicto, que es un tema que valdría un momento en sí mismo, en esa época, que tiene que ver con la prensa, con los medios, con la medicina, es alguien que no tiene matices. O sea, si vos consumís, entrás en el derrotero de la adicción. No puedes tener un consumo episódico, no puedes tener un consumo recreativo, no puedes consumir a veces por épocas, a veces sí, a veces no. Desaparece tu capacidad jurídica, sí, o sea, y nunca más vuelve, o es muy difícil que vuelva. Es decir, este hecho de el viaje de ida, que no sé, los que nacimos en los 80 por lo menos lo tenemos muy presente como publicidad, es una idea que pega en el derecho y tiene consecuencias de que hay gente que, bueno, efectivamente perdió su vida civil con un poco por estas ideas, y hay gente que perdió más que su vida civil por estas ideas, porque como vemos, este régimen, que parece más benévolo que el régimen penal, ha tenido muchas complicaciones porque incluye la variable psiquiátrica manicomial, que en algunos países ha sido muy fuerte y que, bueno, ahora vamos a revisarlo un poco cuando lleguemos a los años 60 en Argentina. Pero bueno, creo que hasta 1930 tenemos por lo menos como una primera época y tenemos ya con las leyes de Barr un poco como un pantallazo de los inicios del prohibicionismo argentino, cuáles fueron sus actores, cuáles fueron sus objetivos y un poco lo que perduró en el tiempo durante, en términos normativos, hasta la dictadura de Onganía, más o menos. O sea que es una buena cantidad de tiempo. Desde el 26 hasta el 67, 68, bueno, es una pila de años, y han sido estas leyes las que han existido en Argentina. Ahora, en 1930 en adelante, yo creo que de 1930 hasta 1961, podemos ver otro periodo, que como tenemos poco tiempo vamos a verlo también a los palos, pero bueno, después los que tienen ganas pueden verlo, y que es un fenómeno que ya nos lleva afuera de Argentina, porque en 1931-1932 nace el Federal Bureau of Narcotics en los Estados Unidos. El Federal Bureau of Narcotics nace como una agencia del Tesoro norteamericano, pero tiene una característica. Está compuesto mayoritariamente de agentes que actuaron durante la ley seca, ¿no? La ley seca es un experimento del abstencionismo muy interesante. Es decir, gente que pensó que iba a solucionar el problema del alcoholismo, lo digo sin... Suena como que uno pone una distancia irónica, ¿no? Pero, no sé, quizás era razonable en la época. El problema del alcoholismo en Estados Unidos era un problema muy grave. En muchos lugares no había agua potable y tomaban alcohol porque era la forma de no intoxicarse. Se intoxicaban con alcohol posteriormente. Pero bueno, lo cierto es que por presión de diferentes actores, principalmente las mujeres, que fueron las que encabezaron la campaña por la ley seca, porque eran las víctimas de la violencia familiar que se desencadenaba por el alcoholismo, lo cierto es que es un fenómeno muy interesante porque prohíbe un consumo que, a diferencia de las drogas psicoactivas, está completamente arraigado a la cultura occidental y cristiana, que es el alcoholismo. Y esto generó unas distorsiones tan fabulosas, que todas las conocemos, mucho mejor quizás que las distorsiones que genera la prohibición de las drogas en Argentina hoy. O sea, todos vimos la película de Los Intocables y todos sabemos que Al Capone y etcétera. ¿Por qué? Bueno, primero porque el poder de difusión de Hollywood es importante, después porque realmente fue un trastorno. Y finalmente, después de muchos años, Roosevelt, en medio de una crisis económica fabulosa, que fue el crack de los 30, decide terminar con este experimento, que además había matado más gente por la violencia en las calles y por intoxicaciones, por destilaciones hechas de forma completamente falopa, que lo que había sido el alcoholismo en sí. Y además que necesitaba concretamente reactivar la industria, y le parecía que, y con razón, que la industria del alcohol le iba a dar posibilidades de motorizar una economía muy alicaída. Pero bueno, lo cierto es que ahí quedó
toda una mano de obra desocupada de un lado y del otro lado, ¿no? O sea, quedado la mafia de un lado, que tenía que dedicarse a otras cosas, además de la prostitución y el juego, y quedó también la burocracia de la ley seca. Y una parte de la burocracia de la ley seca va a parar al Federal Bureau of Narcotics, que ahí aparece como una especie de santo patrono del prohibicionismo mundial, que es Harry Anslinger, que en un rato se lo presento. Hay un videíto en el que él está orando, que tiene todas las características un poco del prohibicionismo norteamericano. Es un puritano, es racista, es anticomunista, y yo creo que estas tres características son características predominantes en el prohibicionismo norteamericano, que no es, como les decía antes, el prohibicionismo médico-policial argentino. En el prohibicionismo médico-policial argentino, el adicto, la degeneración de la raza, cuestiones de estas características son como las que predominan en el lenguaje. En el prohibicionismo norteamericano es más bien como el castigo por la vergüenza pública. No sé si me digo raro lo que estoy diciendo, pero se fijan más, o sea, se establece más el vínculo consumidor-delincuente que consumidor-degenerado, ¿no? Son como dos vínculos completamente diferentes. Y este prohibicionismo norteamericano es el que se dispara con todo en 1931-32 con la creación del Federal Bureau of Narcotics, que además pone en la mira una sustancia que hasta el momento tenía muy vaga persecución de parte de la comunidad internacional, digamos, que es la marihuana. Y la marihuana, como les decía, el prohibicionismo norteamericano es racista, es anticomunista y es puritano, y nace en el contexto de una campaña furiosa contra los mexicanos que estaban en una ola migratoria masiva a los Estados Unidos. Y cuando decimos que había una campaña antimexicana, es que en los bares de las zonas de fronteras decían no se aceptan perros y mexicanos, ¿no? Y los perseguían y los apedraban. Bueno, nada muy diferente de lo que pasa hoy en día, siendo francos y viendo un poco el panorama internacional. Pero bueno, lo cierto es que ni siquiera se llamaba marihuana, ¿no? Era cannabis, y marihuana era un uso que tenía en algunas zonas de México, pero para que suene a español y para que suene a mexicano, hubo conscientemente un trabajo de instalar la palabra marihuana, para que, de hecho marihuana suena marihuana en inglés, para que se asimile una cosa a la otra. Y ahí hay teorías conspirativas que hablan de que en realidad fue una forma de que nos impusiera el uso de cáñamo sobre el uso de pulpa. Entonces Hearst, que era el gran magnate de los medios, el del Ciudadano Kane, articuló con el Tesoro para quebrar cualquier posibilidad de que el cáñamo es una hipótesis. Pero lo cierto es que Anslinger hace un trabajo estado por estado para que aprueben que la marihuana empieza a estar dentro de las sustancias controladas. Pero algo que le interesaba era el control federal, y con una maniobra que tiene que ver con la política fiscal, acá no quiero embolarlos, pero que tiene una particularidad que tiene que ver con el control de constitucionalidad en los Estados Unidos, etc., logra ponerlo bajo su control. O sea, bajo control federal pasa a estar el control de la marihuana por medio de la Marihuana Tax Act, que es de 1937, si no me equivoco. Cuestión entonces que acá tenemos dos hechos. Uno es el surgimiento de una burocracia concreta, con un líder político que es Anslinger, con un cuño y una característica política muy concreta, la aparición de la marihuana como una sustancia también bajo control, y un tercer elemento que me parece que es importante, que es que ya el intervencionismo en la era de Anslinger es completamente desembosado, ¿no? Y el primer gran episodio, lo voy a contar muy brevemente, se da justamente contra México, que en 1939, durante la época de Cárdenas, no sé si ustedes lo conocen, pero Lázaro Cárdenas fue un presidente mexicano que tuvo características muy progresivas, nacionalizó el petróleo, fue como el institucionalizador de la Revolución Mexicana de la década del 10. Por medio de su ministro de Salud, ensayan una legalización que básicamente era casi un programa de reducción de daños, ¿no? Ellos decían, bueno, proveyamos nosotros a las personas que tienen problemas de adicciones sustancias que estén que tengan buena calidad, impongamos que tenga un seguimiento médico, pero no lo castiguemos, porque además ya tenían los manicomios llenos. Y esto es verdad, o sea, había un ala de la cárcel de México que era
un neuropsiquiátrico y que estaba lleno de supuestos adictos. De hecho, también hay una película mexicana de la época que después los que le interesa será paso, que es realmente impactante, sobre las ideas, ¿no?, de ciertos médicos mexicanos de su época con respecto a las adicciones. Por ejemplo, está ahí con un chabón y dicen, bueno, miren, los hijos de esta persona si consumen van a ser así. Y de golpe corte y aparecen unos sujetos que lamentablemente sufren deformaciones de todo tipo. Y parecía que esas eran las consecuencias del consumo de marihuana. Y esto tiene que ver con las ideas de la degeneración, ¿no?, de que si uno consumía sustancias psicoactivas, de generación en generación iba degenerándose hasta perder casi las características de un humano y ser un humanoide, quedarse como en el retraso evolutivo. Bueno, cuestión que este ensayo de regulación, Anslinger lo rompe en 3 meses. Primero dice que no le exporta más heroína ni cocaína a México y le cierra la posibilidad de adquirirlo por medio de otros mercados internacionales. Entonces ya no tenían la posibilidad de proveer a las personas que estaban en tratamiento las sustancias para que lo continúen bajo esos términos. Y después directamente articula con el departamento, no sé si se llamaba departamento de Estado en esa época, pero articula una presión política concreta que era Lázaro Cárdenas, que tenía cosas que le parecían más urgentes que proteger a los adictos, termina aflojando y dice, bueno, está bien, nos retiramos y quiebran, termina, digamos, ese ensayo. Pero a lo que voy es que ya el intervencionismo pasa a ser una política muy concreta sobre América Latina. Y si bien Argentina está, por suerte, muy lejos en el mapa de los Estados Unidos, esta presión va a llegar de alguna manera en los años siguientes. Y en los años 40 y 50, los resumo muy brevemente, yo creo que hay 2 temas que son importantes para entender lo que viene después, que es, el primero es que esta burocracia, como la llamamos, del FBN, pasa a integrarse al Departamento de Provisiones Militares Norteamericanas. Suena un poco un bodrio todo esto, pero es importante porque significa que ya no juega con el Tesoro norteamericano, que son los que llevan las cuestiones fiscales. Anslinger empieza a jugar con las Fuerzas Armadas, empieza a conseguir opio en Laos, en el sudeste asiático, controla que en Argentina no se produzcan fármacos para los nazis. De hecho, hay un conflicto con Argentina porque había una fábrica que él consideraba que estaba produciendo para los nazis y dice, no pueden seguir produciendo para los nazis. Controla que las hojas de coca de Perú vayan a la fábrica de Coca-Cola y no vayan a cualquier otro lado. Es decir, eso en juego con el Departamento de Defensa en la época de la Segunda Guerra Mundial, a él lo coloca en otra posición en la posguerra mundial, donde además Estados Unidos ya sale completamente establecido como la potencia hegemónica de Occidente. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era una potencia en ascenso. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de tirar la bomba atómica en Hiroshima y arrasar 2 ciudades como quien hace así, no quedaba duda de que en el bloque occidental Estados Unidos era hegemónico. Y esto lo contextualizamos en política de drogas, significa que Estados Unidos tenía mucha potencia para imponer la política de drogas en el contexto internacional que le pareciera. Y además, después de la Segunda Guerra Mundial, surge un nuevo ámbito internacional, que es las Naciones Unidas, que es mucho más potente, justamente porque lo sostiene el acuerdo de Potsdam, si no me equivoco, que es las Naciones Unidas, como le decía antes, que no es la Sociedad de las Naciones, que fue como el intento previo, que era mucho más encrenque y que nunca pudo establecerse, sino que hasta el día de hoy, obviamente con sus características que son otra discusión, sigue existiendo con un andamiaje institucional serio, etc. Entonces, este es un poco como el marco en el que ya la guerra a las drogas empieza a parecerse más a lo que es hoy en día, ¿no? O sea, empieza a haber un desplazamiento de estas ideas médico-policiales, lo degenerativo, por esta idea más norteamericana de el control geopolítico y de el crimen y las drogas como un tándem, que en esa época además se suma el crimen, las drogas y el comunismo, ¿no? Y esto no es un chiste de Capusotto, sino que concretamente es así. Anslinger denuncia a Bolivia en 1950 y pico, en Bolivia había un gobierno progresista,
revolucionario, bueno, como del movimiento nacional revolucionario, dice que son narcotraficantes. China hace la revolución de 1949, obviamente los acusa de narcotraficantes. Fidel Castro dice que es narcotraficante, es decir, empieza a jugar la acusación de que todos los regímenes políticos que no son aliados de Occidente, de Estados Unidos, son narcotraficantes, comunistas narcotraficantes. Y este es un hecho que en América Latina, sobre todo en los 60 y 70, empieza a tener mucha trascendencia por cosas que vamos a ver a continuación. Pero creo que este es el hecho de esa etapa histórica, ¿no? Y por otra parte, como un elemento de color, un médico argentino, que es Pablo Osvaldo Wolf, es quizás el representante de la alianza de todo un sector de las academias de medicina de América Latina y demás con el nuevo paradigma, y es él el que articula en la Organización Mundial de la Salud para que se prohíba, por ejemplo, para que se entienda que puede tener efectos terapéuticos la prohibición de la tenencia de cannabis, ¿no? Entonces, este es un hecho de color, quizás ilustra un poco. Pablo Osvaldo Wolf, nosotros lo buscamos fotos, no encontramos una sola foto, pero encontramos un montón de libros que sacó él, que en un rato se los puedo leer, pero unos son las toxicomanías en América Latina, otros es narco y criminalidad, pero todos tienen esta línea, ¿no? Y sacó varios. Y todos repiten un poco la fábula alingueriana, ¿no? De gente que fuma marihuana, delinque, viola, se tira por la ventana. Todos habrán visto en algún lado las películas de época tipo Riff y otras, Riff of Madness y otras películas de gente que fuma un porro, toca el piano locamente, termina de tocar el piano, se tira por la ventana. Bueno, esta es un poco el espíritu, digamos, de esos libros. Para meternos ya y pasar a la etapa actual, como ven, estamos yendo a una velocidad que no es la de los tiempos históricos. El hecho trascendente, sin dudas, es en 1961 se firma la Convención Única de Estupefacientes. La convención se llama única porque después de 10 años de trabajo en las Naciones Unidas se logra todas las cosas que estaban sueltas por ahí, algunas sobre opio, otras sobre alcaloides, otras sobre usos medicinales. Había varios acuerdos parciales, se reagrupan en un solo cuerpo, la Convención Única. Se aprueba en 1961. La Convención Única es el triunfo, digamos, de la política exterior norteamericana en política de estupefacientes. Bueno, quizás si quieren pararme, porque no, yo voy muy, muy rápido, me dicen, y nos detenemos en alguna cosa, pero como tenemos poco tiempo y además empezamos tarde, no quiero tampoco tenerlos mucho en cada momento, porque vamos a quedarnos mucho más rato. ¿Cómo? Y está el libro. Pero cuestión que yo creo que acá hay un hecho que es el de la Convención Única, pero también la Convención Única después es acompañada por una serie de cuestiones políticas que son importantes, que son trascendentes. Empieza a haber conferencias en América Latina y en diferentes lados del mundo. En Río de Janeiro hay 2 conferencias, 1962 y 1973, si no me equivoco, que empiezan a bajar estos postulados de la Convención Única de Estupefacientes a cada una de las regiones. Esto pasa en América Latina, también pasa en África, también pasa en Asia. Concretamente en América Latina, lo primero que los tipos incluyen a todos los presidentes latinoamericanos de su tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una cuestión que, y esto es una digresión muy personal, de que como no era un problema muy serio para los presidentes latinoamericanos y tenían muchos otros problemas más serios con los Estados Unidos, era relativamente amable ceder una cuestión que era subalterna completamente, pero que a ellos les interesaba, que era la política de drogas, y no aflojarle o quizás no empantanarse en ese tema que a ellos les resultaba completamente secundario porque los niveles eran marginales de consumo, ¿no? O sea, no es que no había consumo. Todo el mundo sabe, en el caso de Argentina, la leyenda del tango, la Merkel, etcétera, pero no dejaba de ser marginal. Entonces, estos embates norteamericanos tan avasalladores, bueno, ¿por qué resistir? Eran más bien receptados sin queja casi, ¿no? O sea, había mucha apertura de gobiernos de todos los tipos, gobiernos progresistas, gobiernos derechistas, dictaduras, democracias. Las leyes de política de drogas bajadas de la ONU
hasta el día de hoy se aprueban a ojos cerrados, con lo cual tiene que ver con una cosmovisión de lo que son los consumos de estupefacientes y psicoactivos y con conveniencias políticas y debilidades políticas. Pero lo cierto es que en esa época no fue diferente y el paquete bajó. Hay 2 hechos, creo, en la década de los 60, o 3 hechos que son importantes. Uno tiene que ver con que después de la Revolución Cubana tiene un efecto concreto. Nosotros no nos metemos en el narcotráfico porque es una película aparte y además todos habrán visto muchas series y etcétera. Pero lo cierto es que el narcotráfico cambió completamente después de la Revolución Cubana, porque el centro de giro de la cocaína y de otros estupefacientes, cocaína sobre todo, a los Estados Unidos se da Cuba, hasta 1959. Y Fidel les da el buque a todos los casinos y a todas las cosas de la época. Parece que después en los 80 tuvo algunas otras cosas, pero lo cierto es que en 1959 se acaba eso, entonces se reestructura todo el corredor de drogas y empieza a aparecer Colombia y México, sobre todo Colombia, como un articulador de toda la zona andina, ¿no? O sea, Colombia en realidad en un momento ni siquiera produce cocaína, solamente dispara la cocaína que se produce en Bolivia, Perú, para Estados Unidos. Este es un hecho que después tiene repercusiones, pero otro hecho quizás más macropolítico de la Revolución Cubana es que en los años 60 se disparan las tendencias revolucionarias en América Latina por todos lados, ¿no? En el contexto de regímenes muy opresivos políticamente y el influjo de la Revolución Cubana. Entonces, hay un combo de la doctrina de seguridad hemisférica. Es una doctrina que presentan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, habrán escuchado hablar de la Escuela de las Américas, en las cuales se forman a los ejércitos latinoamericanos en una serie de políticas de preservación de los valores occidentales y cristianos capitalistas, que es básicamente la lucha antisubversiva, contrarrevolucionaria. Y dentro de ese paquete empieza también a colarse la cuestión de política de drogas, como dentro del combo occidental y cristiano. Y esto tiene muchas consecuencias concretas. Después podemos ver casos, no vamos a meternos en ese tema, pero es verdad que muchos graduados de la Escuela de las Américas han sido grandes narcotraficantes, ¿no? Como Manuel Noriega, Vladimiro Montesinos, el dictador boliviano, ¿cómo se llama? García Mesa, si no me equivoco. Bueno, varios que pasaron por la Escuela de las Américas y casualmente luego se hicieron grandes narcotraficantes o fueron presos por cuestiones de narcotráfico. Pero más allá de esto, lo cierto es que en el paquete de cosas que las dictaduras latinoamericanas empiezan a bajar de la Escuela de las Américas, además de todo lo que aprenden de torturas, etcétera, también empiezan a instalar el discurso de las políticas de la lucha contra el narcotráfico y como el narcotráfico y el comunismo y la delincuencia y la juventud, ¿no? Que aparece como un elemento que en los Estados Unidos es previo, más de los años 50, 40, y etcétera. En Argentina y en América Latina empieza a pegar más, tipo 60, 70, como una especie también de control del surgimiento de las contraculturas. Lo cierto es que en los principios de los 70 se consolida un poco la institucionalidad que hoy sigue vigente en Argentina de política de drogas, que quizás después en la próxima clase Mariano va a hablar de lo que es hoy el mapa institucional de la política de drogas en Argentina, así que no me meto. Pero hay un hecho que es importante, que parcialmente Onganía deroga la ley de drogas de Barr y pasa a estar regulado por el Código Civil por un régimen de internaciones compulsivas. Y las internaciones compulsivas las podían hacer los policías. Este es un régimen que duró muy poco tiempo, duró tipo 5 años, pero no es que la podían hacer los policías. Los policías levantaban en la calle a alguien, ¿no? Porque estaba drogado, qué sé yo, tango feos, tanguito, estaba drogado en la calle, estaba empastillado. Lo levantaban, lo llevaban al borda. El psiquiatra, el doctor, lo que hacía, daba el ok, notificaban al juez, pero concretamente casi nunca había ¿cómo decirlo? Una negativa a la solicitud de internación policial. Entonces, en los hechos, había una confusión de control urbano, control de la juventud, manicomialización y política de un menjunje que terminaba en que se manicomializaban a consumidores
Y esto es importante porque después vamos a ver un hecho de los 70, del principio de la dictadura, que me parece que contrasta un poco el cambio definitivo de época. Yo del libro lo llamo que es un extractor del régimen médico-policial, ¿no? De alguna forma, y que también demuestra de que no necesariamente es mejor. No sé cuánto mejor es estar en un manicomio, que no sé, es una dicotomía que pues, espero no tener en la vida, pero lo cierto es que esto es lo que hasta el 73-74 es el régimen que existe. Sin embargo, en el 70 se baja la ley que le da como arraigo local a la Convención Única de Estupefacientes y se prohíbe el cannabis, salvo para experimentaciones, etcétera, etcétera, la psilocibina y otras drogas que ya estaban controladas por la Convención Única de Estupefacientes. Creo que estas características, en lo que vamos sumando, ¿no? La geopolítica en el principio, la lucha contra la revolucionaria en los 60, la aparición de los milicos y las fuerzas policiales como un regulador de las conductas, pero también empiezan a ser como los que empieza a ver este juego con las mediaciones del tráfico, ¿no? Que le decía que qué casualidad que las escuelas de las Américas sacan muchos narcotraficantes. Bueno, también empiezan a estar en la mediación, o sea, entre el productor y el costo final. Entonces se dan las oportunidades para que se conviertan en narcos ellos también. Y ahí ya empieza a haber como una serie de complejidades que tiene que ver con el juego de la CIA en la época, que es muy fuerte en América Latina. Yo sé que todo esto suena un poco como a película de superespías, pero pensemos en el clima de América Latina de esa época, que es ¿no? Es un clima de mucha violencia política, donde la CIA jugaba muy fuertemente y empiezan a surgir los escándalos de financiamiento político de la CIA, de actividades contrainsurreccionales, a través de narcotráfico. Primero es en Myanmar, en la zona del Triángulo de Oro de la heroína, que nos queda lejos y no importa, o no importa, digamos, en esto de verlo de Argentina, pero después, en más fines de los 70, 80, ya se hace mucho más cercano con el escándalo de Irán Contras, donde queda completamente probado que la CIA, de hecho probado por tribunales norteamericanos y condenado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está probado que la CIA financió la actividad contrarrevolucionaria en Nicaragua vendiendo heroína en los barrios negros de los Estados Unidos, con lo cual mató dos pájaros de un tiro, mató el movimiento negro de liberación norteamericano, llevando drogas de destrucción masiva a los guetos, y financió la contrarrevolución en Nicaragua, que fueron muchos servidores a apoyarla, como los militares argentinos, que fueron parte de los que armaron los contras en Nicaragua. Pero haciendo este salvataje histórico, este es como ya entramos en la última etapa, que yo creo que es la que nos lleva a la actualidad. Y vamos terminando. Hicimos un largo camino. Disculpas, estaba así planteado. Pero bueno, en Argentina, en el 73-74, siempre les doy 2 años porque yo no soy bueno con las fechas, 73-74 se aprueba la ley que ya establece, digamos, el paradigma de persecución de la tendencia simple y cárcel, y ya sale completamente de este estado médico-policial que les decía antes. Y esta ley es interesante porque siempre que se la quiere menoscabar se dice, es la ley de López Rega. Y uno cuando lee el proyecto de ley, al pie dice José López Rega, ministro de Bienestar Social. José López Rega, todos sabemos, creador de la AAA, un jefe policial muy conocido en Argentina. Pero lo cierto es que fue votada por unanimidad. O sea, la votaron los desarrollistas, los radicales, los peronistas de izquierda, los peronistas de más o menos izquierda, la votaron todos. O sea, creo que no hubo, yo la leímos, leí el diario, digamos, de la sesión, nadie dijo, esto es un desastre. O sea, todo el mundo la votó y sí, la presentó López Rega, pero inclusive, si uno quiere ir más a fondo, la presentó López Rega en el contexto de una serie de acuerdos que tiene con los Estados Unidos en ese momento. Yo no quiero ser monotemático con los Estados Unidos, pero la verdad es que tiene mucha trascendencia en lo que es la política de drogas en América Latina. Si no, parece una especie de antiimperialismo medio ramprón, pero no, como le decía, no es tan lineal, pero en esta época en particular, de los 70 y 80, sí empieza a tener una injerencia muy clara y muy decidida sobre las políticas en América Latina. Y es un cambio en relación a las primeras 3 décadas del siglo XX. Cuestión es que ya empieza a quedar armado. En 1972, durante la dictadura de Lanús, se crea la CONATON, que es la Comisión Nacional de Toxicomanías.
interministerial, intersectorial, con un discurso que mezcla como cuestiones de bienestar social con cuestiones policiales. Empieza a haber también campañas de prensa en la época, todo el verano previo al surgimiento de la Conatón. La Nación saca todos los días notas con hippies presos porque tenían drogas, unos que compraban en la vuelta del hospital de Policlínico Bancario, compraban drogas para fines no medicinales. Bueno, empezaban noticias de ese tipo todos los días. Se instala la Conatón, se instala después esto, surge el Senadeso, es decir, se empieza a armar todo esto. También surgen experiencias más interesantes, ¿no? Como el servicio de toxicomanía de la UBA, vos sabrás mejor que yo, Fede, que es de 68, 69, que tiene una visión diferente sobre el tratamiento de los consumos problemáticos y las adicciones. Pero bueno, empieza a quedar armado el mapa. Y yo decía que retengamos esto de Tango F2 y de que cae preso y termina en el manicomio y un poco ese modelo, porque yo creo que si uno tendría que simbolizar la llegada de la nueva época, está el caso, no me acuerdo ahora del apellido, pero el pabellón séptimo. No sé si escucharon la canción del Indio Solari o escucharon la cuestión. El pabellón séptimo es en el 76, 77, si no me acuerdo mal, y es un motín en la cárcel de Devoto, que se da por una trivialidad, pero que termina en incendio, palos, balas, y mueren 70 internos, ¿no? Una cantidad monstruosa. De hecho, hace unos años se volvió a abrir como causa de lesa humanidad. No sé qué suerte tuvo el expediente, pero esto sucedió. Y ahí, entre los 70 detenidos del pabellón séptimo, uno era Luis María, que los que escucharon Los Redondos alguna vez, se acordarán de esa frase: un sueño con Luis María preso cuando me decía papá. Bueno, no canto yo, pero es la referencia a Luis María, no me acuerdo el apellido, pero que era un cantante de una banda pop del rock medio hippie de La Plata de los 70, que cae preso con 2 pepas en la Ceas y Coronel Díaz. Lo mandan a Devoto y el chabón termina muerto en el contexto de un motín. Ayer, esto no lo chequeé, pero me parece un dato. Ayer unos amigos me contaban que Colavini, que ahora vamos a ver quién es Colavini, era otra persona, también murió ahí y por obtener 7 cigarrillos de marihuana en el motín del pabellón séptimo. Pero creo que establece bien como el cambio de época, ¿no? O sea, el usuario pasa del manicomio a la cárcel de Devoto, con lo que es la cárcel de Devoto y las consecuencias que tiene estar bajo un régimen de un presidio. Y en el 78, este Colavini, es el caso de Colavini. La verdad que no lo chequeé si estaba en el pabellón séptimo o no, me lo dijeron ayer, yo me sorprendí. No lo sé. Pero es el fallo de la Corte Suprema en el que nuevamente ante una demanda que dice, che, es inconstitucional penar a alguien por tener algo que lo va a usar para su consumo personal sin afectar a terceros, dice que no da lugar, reconoce la constitucionalidad de la norma, porque dice que lo que está en peligro es toda la civilización occidental y cristiana. Y esto que yo les digo, nuevamente, no es otro chiste de Capusotto, no es tampoco es las palabras que usan, ¿no? O sea, el peligro social de la época era ese. Y entonces ellos identifican el consumo de drogas con la pérdida de todos los valores civilizatorios, y entonces pasa algo que es muy común de los regímenes autoritarios, que es que ponen en carne de un sujeto, pobre Colavini, la responsabilidad del conjunto de la civilización occidental y cristiana, y lo mandan marche preso. Aún suponiendo que Colavini estuviese ejerciendo alguna acción que, en desmérito de los valores civilizatorios occidentales, es un atropello que se le caiga a uno por un fenómeno social. Pero bueno, lo importante es que se legaliza y se constitucionaliza en el contexto de la dictadura argentina este régimen penal. Y acá ya entramos en la última etapa y vamos a desembocar muy brevemente en la ley de salud mental. ¿Cuánto tiempo llevo? Disculpen, ustedes pueden defenderme. 7:30. Bueno, en realidad esto sí se los estoy afanando estos últimos 10 minutos. Bueno, en los últimos 20 años, no metamos en la actualidad de la política de drogas, queda para Mariano, queda para las próximas clases. El fenómeno se complejiza a otros niveles y tiene que ver ya con otras cuestiones que voy a nombrar muy someramente, que es, uno, es que América Latina cambia
estructuralmente, ¿no? O sea, las consecuencias económicas de las dictaduras impuestas en el Cono Sur no son ajenas al fenómeno de la política de drogas que viene después y al fenómeno de cómo las fuerzas de seguridad se mueven en relación a esto. Y ya empieza a ser como más confuso cuánto hay de disputa por el comercio del negocio y cuánto hay de represión en términos de control social. Todo se confunde en el contexto de una región muy golpeada económicamente y si ustedes se acuerdan de los años 80, bueno, y ayer un poco un revival, la crisis de la deuda era algo muy presente y una característica que toma la guerra de las drogas de Reagan son dos. Primero esto, ¿no? Que les decía, la guerra de las drogas ya tiene este nombre. Después de Nixon, 70 y algo, 69, aparece Reagan que le da un relanzamiento a principios de los 80 en el contexto de una avanzada conservadora en Inglaterra y en los Estados Unidos y luego en todo el mundo. Y es la guerra de las drogas, como gran título. Y la guerra de las drogas significa, dentro de los Estados Unidos, un acta que autoriza a que las Fuerzas Armadas jueguen un papel de control en el control de las fronteras y etcétera en los Estados Unidos, no en la acción directa, sino como salvaguarda. No como salvaguarda, sino como respaldo, digamos, logístico. Entonces aparece el negocio de la logística militar para la guerra de las drogas, y esto empieza a ser algo que en términos... En el libro está, no les voy a repetir los números ahora, pero crece exponencialmente el presupuesto de las Fuerzas Armadas en materia de equipamiento, etcétera, etcétera, para la guerra de las drogas, y después se empieza a venderle eso a terceros países. Este es un dato que es importante para entender cuál es la lógica hoy en día de la DEA y de los acuerdos con la DEA y de estas cosas que siempre tienen detrás esto. Otra característica es que caen las dictaduras, pero la guerra de las drogas permite seguir vinculado al conjunto de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el Plan Cóndor. Entonces, en términos diplomáticos, es una muy buena jugada para continuar este conjunto de relaciones. Y finalmente, es interesante como volvemos a la guerra del opio en China, porque en todos los acuerdos que tuvieron que firmar los países latinoamericanos en los años 80 del refinanciamiento de la deuda, FMI, etcétera, tenían que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos, para aceptarlo, tenía que chequear que los países estuviesen completamente alineados en la política de control de estupefacientes de los Estados Unidos. Con lo cual no había chance de disidencia. O sea, cualquier presidente latinoamericano, de los que nos tocan, iban y cerraban cualquier cosa porque necesitaban el refinanciamiento. Entonces, vuelve como el carácter geopolítico, o mejor dicho, se consolida el carácter geopolítico de la guerra de las drogas. Yo estoy dejando de lado la cuestión del consumo, que me imagino que la verán de muchas otras formas para ver la cuestión macropolítica, ¿no? No es que se me escapa que existe efectos sanitarios y cuestiones de consumo muy importantes. Doy por sentado que entendemos que existen y que tienen sus propias dinámicas, etcétera, pero también vinculadas a esto, ¿no? Porque la apertura de mercados y la instalación de grandes grupos de narcotráfico en diferentes ciudades de América Latina no está escindida de que buena parte de las sociedades del Río de Janeiro, de San Pablo, de Bogotá, de Medellín, no tienen cabida en la economía formal. O sea, realmente en muchos casos es muy notable esto, cualquiera que estuvo en Río de Janeiro lo puede ver. Entonces, en la crisis económica post-dictaduras latinoamericanas, por lo menos a mi juicio, se genera un caldo de cultivo muy proclive para el surgimiento de economías informales y economías ilegales, que son todas complementarias. No es que existe una economía formal, una economía ilegal y una economía informal. Todo es parte de una misma cosa y todo se retroalimenta. Hay un jurista que habla de que no se venden autos nuevos en algunas partes de la provincia de Buenos Aires. Entonces es necesario que alguien afane los repuestos de esos autos, porque si no, no se conseguirían para que funcionen los remises en Ezeiza. Digo, formas de complementariedad de las diferentes economías. Pero esto es una digresión. Y creo que ya después entramos en la etapa de lo que lamentablemente tiene características humanitarias muy serias. Lo que pasó en Colombia en los años 80 y 90, que ya directamente es la disputa abierta de determinados sectores que en realidad entran en conflicto justamente por lo que decía antes, por la mediación en el comercio. O sea,
hoy en día en Colombia no hay una reducción notable, y esto dicho por el Ministerio del Interior de Colombia, no hay una reducción notable en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Lo que hay es que no lo maneja más el cartel de Medellín, no lo maneja más el cartel de Cali. ¿Quién lo maneja? Je ne sais pas. O sea, eso no lo dice el Ministerio del Interior. Parecía que los paramilitares, parecía que gente que no es tan problemática como Pablo Escobar Gaviria, un poco más perfil bajo o con mejores conexiones, no sé. Pero lo cierto es que el Plan Colombia es un ejemplo brutal de este intervencionismo que le decía y de esto de que la guerra de las drogas también es la guerra por la colocación de material, de logística y de guerra en América Latina. Y el Plan Colombia es: yo te presto $30.000 $30.000 millones para que vos compres 300 helicópteros. No es que no exista un problema en Colombia, ¿eh? O sea, no es que se inventa el problema para esto. Pero concretamente lo que sucede es un poco esto. Y lo que pasa en México también yo creo que ameritaría de parte de, no sé, el conjunto de los pueblos latinoamericanos, quizás un mayor compromiso, porque es una barbarie humanitaria que cuesta miles y miles de vidas todos los años, en función de una guerra que nadie quiere ganar, nadie quiere empatar, sino que se trata de quién coloca la heroína, la cocaína y la marihuana en los Estados Unidos. Y una cosa que pasa en toda guerra, que tiene características económicas, y con esto cerramos, es que en toda guerra lo que termina cayendo son las libertades individuales, las libertades civiles y las libertades del pueblo. Y lo que pasa en México en buena parte es eso. O sea, en México hay un régimen penal de excepción, en México están las Fuerzas Armadas en la calle, en México hay presidentes que gobernaron y fueron elegidos de forma fraudulenta, y nada de todo esto hubiese sido legitimado si no hubiese un contexto de guerra contra las drogas como el que existe en ese país. Entonces creo que este es un panorama que hicimos en muy poco tiempo, pero que explica cómo cualquier fenómeno puede emanciparse completamente de sus intenciones, ¿no? Yo, en términos individuales, no dudo de la buena voluntad de Leopoldo Bath, que era un médico que posiblemente quería solucionar un problema que él veía como muy grave. No dudo de la buena voluntad de muchos de los diputados que votaron el proyecto de López Rega en su momento. Lo cierto, y no dudo de muchos, inclusive entre ustedes, que consideran que la liberalización de las drogas no es un tema tan sencillo y tiene sus matices, y yo estoy dispuesto a charlarlos. No creo que sea un tema sencillo, ni tampoco llamo al consumo masivo de drogas, ni mucho menos. Pero lo cierto es que hay veces que las intenciones están completamente emancipadas de las fuerzas políticas y económicas reales que juegan en determinados contextos. No sé qué hacemos con la Ley Nacional de Salud Mental. La dejamos para la próxima, no sé. Bueno, es como pasar un poco de un tema a otro. Yo les recomiendo que la Ley Nacional de Salud Mental, yo creo que tiene, en este contexto, y para no ampliar mucho, en lo que es adicciones, un punto interesante, que es que la ley es producto de varios procesos políticos. Uno, el movimiento de los sectores antimanicomiales y de los sectores por los derechos de las personas con padecimiento mental, y otro es un movimiento más institucional que se dio en el sistema interamericano y a través de fallos de la justicia argentina y la justicia internacional. Después búsquenlos, está Jiménez López, está Víctor Congo, son casos de asesinatos en contextos de encierro por padecimiento mental que llevaron a la Corte, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a penar a los estados nacionales y a exigirles que garanticen un mínimo de derechos para las personas que están en situaciones de encierro. De estos dos procesos es que nace la Ley de Salud Mental, y yo creo, para cerrar y no irse mucho, y léanla, y después queda mi mail para consultas, etcétera. Yo trabajé en la reglamentación de la Ley de Salud Mental, trabajé con la Ley de Salud Mental mucho tiempo. En materia de adicciones, reconoce que debe ser tratado como el consumo problemático, debe ser tratado como un padecimiento, y la adicción debe ser tratado como un padecimiento mental, y en esos términos tienen los mismos derechos las personas que la padecen, que están reconocidos para las otras patologías, o en términos de la ley, padecimientos mentales. Entonces, acá es un punto importante, porque yo creo que entre la Ley de Salud Mental, que dice las personas que tienen consumo problemático de adicciones tienen los mismos derechos que
que son derecho a la libertad ambulatoria, derecho, si está internado, comunicarse con sus familiares. Bueno, después léanlo, es un conjunto de derechos básicos, pero que en contextos manicomiales no estaban, y en muchos casos no estaban reconocidos. Y después otra cosa muy importante, que es que termina con este régimen policial de que las internaciones son judiciales. A partir de la ley de salud mental, las internaciones no son más judiciales. Las internaciones tienen que estar chequeadas, ordenadas, y en función de un razonamiento complejo, o sea, de una evaluación real del cuadro, por un equipo interdisciplinario, en el que participe de mínima un médico o un médico psiquiatra o psicólogo, y otro profesional del campo de la salud mental. Esto es importante porque corta con el régimen este que yo les decía de antes, ¿no? De que un juez, y a mí me pasó personalmente de ver que en muchas provincias está tan instalada la instalación, la internación judicial, que sigue funcionando, aún con la ley, ¿no? Entonces el juez, que en muchos casos es un patrón de estancia casi, ordena al hospital neuropsiquiátrico que en una de esas tiene la voluntad de no internar a una persona por fumar marihuana. Este caso es real, o sea, lo vi en Santiago del Estero. O sea, un pibe que lo agarraron fumando marihuana en la calle y lo llevaron al neuropsiquiátrico por orden judicial, y no lo podían sacar porque tenían miedo de las consecuencias penales que podían tener los profesionales por incumplir una orden judicial, aún existiendo la ley de salud mental. Entonces creo que es importante en ese sentido, ¿no? En el sentido que lo reconoce los derechos y en el sentido de que termina con el régimen de internaciones policiales. Y creo que en concurso con el fallo de la Corte Suprema, del fallo de Arriola, que vuelve al criterio del 86 de que es violatorio de la Constitución el encarcelamiento por tenencia simple para consumo, por tenencia para consumo, dan un marco de cierta fundamentación para aguantar embates, digamos, de un prohibicionismo más duro. Y finalmente, también de acá salía la obligación de un plan nacional de salud mental. El plan nacional se hizo. El plan nacional incluye la reducción de daños como estrategia, la reglamentación de la ley incluye la reducción de daños como una estrategia avalada por el Estado. Que esto es muy importante en términos de política sanitaria, de política pública, porque permite todo el ensayo con política de reducción de daños que desde una mirada prohibicionista, abstencionista, está vedado con consecuencias penales para los profesionales. Es una forma de plantearlo. Hoy me dijeron informalmente, ¿no?, que se está por reglamentar la ley de consumos problemáticos, que también sería, es otra charla, pero me dijeron que está por reglamentarse, sería un punto a favor. Pero bueno, en fin, creo que con esto vamos viendo, y finalmente que a pesar de que estuvo en peligro durante mucho tiempo, la ley de salud mental finalmente no cayó. Y creo que a pesar de que tiene muchas falencias, o que tiene muchos puntos débiles, no tanto como concepción jurídica en sí, sino como relación con la realidad con la que habla, ¿no? O sea, que plantea cosas que son muy difíciles. La ley de salud mental ordena que en 2 años desaparezcan los neuropsiquiátricos. Hace 3 años que no se hace nada. Y digo 3 años siendo sincero, o sea, no 2 años solamente, 3, 4 años. Que no se hace lo suficiente, ¿no? Pero creo que a pesar de estas dislocaciones, es un elemento que encuadra de una perspectiva de derechos humanos mucho más moderna y mucho más humanista los problemas de la salud mental y la salud pública. Así que les agradezco. Bueno, lo digo, la clase que viene va a ser Mariano Fusero, que es un abogado penalista, porque vienen 2 clases de la lógica, digamos, entender un poco mejor la lógica penal. Bueno, afuera están los libros de Juan Manuel, pongo el énfasis yo, pues no lo va a hacer él, así que quien quiera comprar el libro lo tiene afuera. Gracias.